¿Cuántos de los acá presentes en el último mes o 2 meses han tenido que reiniciar un servicio o un servidor en producción sin saber el motivo real que había originado el problema? ¿Alguno? Puede ser producción u otro ambiente igual, pero tiene otro gustito en producción. Bueno, capaz que los que no levantaron estaban pensando 2 meses o 2 meses y 2 días, pero bueno, la mala noticia es que nosotros no venimos a mostrarles una fórmula mágica para que esos problemas desaparezcan o que nuestros sistemas aprendan a no caerse. Va a seguir sucediendo. Lo único que queremos mostrarles es lo que, a partir de lo que pudimos investigar y ver, parecería ser la dirección en lo que van los sistemas de monitoreo y por qué y de qué manera estas técnicas de Machine Learning nos pueden llegar a ser de utilidad para entender un poco más en profundidad qué es lo que pasa en nuestros sistemas. Bueno, mi nombre es Camila y trabajo con Rodri en el equipo de Infra DevOps de Pixis. Y además de trabajar en el mismo lugar, tenemos en común que somos estudiantes de ingeniería. Ya medio que perdimos la cuenta hace cuánto, pero una de las cosas que nos gustó, nos copó y los dos hicimos lo mismo fue tomar clases de Machine Learning y de aprendizaje automático. Entonces queríamos ver cómo esas dos cosas, esos dos mundos los podíamos unir cuando estábamos por proponer una charla y esto fue medio lo que encontramos. Claro, o sea, teníamos ganas por la emoción de meterle Machine Learning a todo lo que había en la vuelta, porque es como la mozzarella que habían con todo, entonces fue lo que terminamos haciendo. Bueno, un poco para repasar lo que vamos a estar viendo en la agenda, queremos darles una breve introducción de lo que es el monitoreo y cómo ha ido evolucionando a medida que también va evolucionando la organización y las necesidades. Un poco dar unos conceptos básicos de lo que es Machine Learning, como para que estemos todos de acuerdo de lo mismo. Sobre todo porque hay como mucho, se habla mucho de esas palabras, pero no, a veces se pierde un poco. Y para terminarlo con lo que sería AIOps, ¿qué tal? La dejamos ahí para que se enteren. Bueno, la forma que nos pareció interesante abarcar el tema de monitoreo es imaginarnos, ponernos en el lugar de una organización que va pasando por distintas necesidades, distintas fases y agregando distintos tipos de herramientas a su stack de monitoreo. También para poder identificar qué necesidades vienen a satisfacer qué tipo de monitoreo y por qué creemos que lo que usamos hasta ahora, lo que tenemos hasta el momento, no termina de saciar todo lo que viene con lo que viene a ayudarnos el Machine Learning. La primera etapa que decimos de Hello World, la vamos a pasar rápidamente porque en realidad esperamos que ninguno de los presentes estemos en esta situación, y es la de que no tenemos sistema de monitoreo, entonces tenemos un servicio, un sistema, una aplicación, y no sabemos cuándo está disponible y cuándo no está disponible, por lo que enseguida surge la necesidad de agregar monitoreo y ya pasamos a la segunda, en la que agregamos algunos sistemas que nos permiten chequear la disponibilidad de nuestra aplicación, saber si está disponible o no en todo momento. Y ahí ya tenemos que enfrentarnos al dilema de si es chequeo externo o interno. Si es externo, son verificación de que el servicio esté escuchando, simular clientes haciendo pedidos HTTP, e interno, ya se pueden obtener métricas internas a los sistemas, cosas interesantes como la memoria o CPU o lo que sea de interés. Pero seguimos entre las llamas porque nuestros sistemas empiezan a crecer en complejidad. Tenemos solamente la verificación de estar disponibles, pero no sabemos dónde hay problemas de performance, qué componentes tienen la culpa de qué problemas. Además, hacer troubleshooting resulta muy complicado porque estamos logueando en archivo de texto, entonces hay que ir manualmente a buscarlos. Por lo que surge la tercera fase, nuestras necesidades, estas eran un poco las preguntas que hacíamos, de monitoreo everywhere. Le llamamos así porque agregamos monitoreo en todos los componentes de nuestro sistema, de nuestra aplicación, y a todos los niveles. Entonces, más o menos lo podemos clasificar en Application Performance Monitoring, Networking e Infrastructure. La aplicación lo que nos da es un rastreo transaccional, podemos ver un poco la experiencia del cliente en cuanto a performance y ver qué problemas hay de performance en cada componente interno también a nuestra aplicación. Además nos brinda información útil en el negocio porque vemos cómo interactúan los clientes con nuestra aplicación y se pueden sacar información útil de ahí también.
Networking e Infrastructure es bastante intuitivo. Networking nos da datos de la red, de velocidades también, demoras. Y infraestructura de datos un poco parecidos a los que hablábamos antes, de memoria o cosas que resulten útiles internas de cada servidor. Lo que sucede, aunque no lo crean, nuestro CAN amigo sigue entre las llamas, y esto se debe a que tenemos ahora una cantidad enorme de información de todos los componentes a todos los niveles de nuestro sistema, pero no tenemos muchas formas de interpretarlos y poder tomar decisiones inteligentes a partir de tantos datos, porque tenemos en tiempo real miles y miles de métricas que nos llegan de todos los niveles de nuestra aplicación. En primer lugar, lo que se utiliza ya hoy en día bastante son los sistemas de visualización, que nos permiten adquirir mayor información en menor tiempo por los ojos. Pero nos preguntamos, resulta natural preguntarse si Machine Learning no es una buena solución para este problema, ya que estamos, por más que tengamos una enorme cantidad de datos, seguimos configurando nuestras alarmas a partir de las 3 o 4 métricas que habíamos agregado después de Hello World. Y ahora verán por qué Machine Learning puede ser útil. Y bueno, entonces acá hacemos la pausa para hablar de esto y tratar de que estemos todos de acuerdo en lo que es. Y empezamos por lo que no es Machine Learning, ¿no? Machine Learning no es que vaya a ser como otra personita que va a tomar decisiones, va a pensar como pensamos nosotros y razonamos, sino que en realidad terminan siendo algoritmos y cosas herramientas que nos están terminando de ayudar. También se usa mucho como sinónimos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, pero en realidad no son lo mismo, que está bueno tener en claro cómo es la diferencia. Inteligencia artificial engloba todo, es un área muy amplia de la computación, en la que se centra en tratar de que las computadoras tengan inteligencia, empiecen a pensar como los humanos, pero creo que estamos bastante lejos de eso, aunque hay bastante debate. Entonces, dentro de lo que es la inteligencia artificial, ahí sí se encuentra el Machine Learning o aprendizaje automático. El aprendizaje automático son técnicas nomás, que bueno, terminan, su objetivo es que aprendan con la experiencia. Y dentro de esas técnicas nos encontramos con lo que es Deep Learning o aprendizaje profundo, que es una técnica especial que ha tenido bastante empuje en lo que es el último tiempo, porque ha tenido muy buenos resultados en actividades como, no sé, reconocimiento, calificación de imágenes. Reconocimiento de imágenes. También lo que tiene, se trata de que las máquinas empiezan a entender textos y eso, y se pueden utilizar. Es una técnica más de un mar que hay bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? Acá tenemos como una gráfica de lo que ha sido el boom, según Google, la tendencia a buscar el término, ¿no?, de Machine Learning. No sé si acá se ve 2019, 2017, 2016. Y claro, como que ha ido escalando exponencialmente, sobre todo porque como ha tenido muy buenos resultados y le ha dado bastante valor al negocio, a otras áreas, a los clientes, entonces sí ha apostado bastante a lo que ha sido el conjunto entre la industria y la academia. Hay muchas herramientas open source, muchos cursos y todo que están online y libres como para que todos podamos acercarnos y ver un poco más. Pero bueno, tampoco queremos decir que haya sido un gran boom, sino que como no es tan famoso como Kim Kardashian, pero está ahí, como por lo menos entre nosotros se escucha bastante. Y bueno, entonces, ¿cómo en realidad habría que pensar si, bueno, para monitoreo tiene sentido aplicar técnicas de Machine Learning, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar? Entonces, Machine Learning ayuda en problemas en los que tenemos muchos datos, en las que soluciones que un humano ya se escapan, porque bueno, ha escalado tanto el problema, hay tanta información, que bueno, está bueno para reconocer patrones ahí dentro. Machine Learning lo saca con relativamente bastante facilidad, ha dado esos éxitos. Y bueno, también se aplica bastante a lo que son condiciones dinámicas, ¿no? En monitoreo, lo que te puede servir hoy no significa el flujo que te va a servir mañana. Si tenés un carrito de compras en Navidad, no vas a tener los mismos flujos que tenés en otra época del año. Entonces, es la gracia de que los modelos de Machine Learning se pueden ir adaptando y trabajando para eso. Un poco cómo funciona, como 3 palabras importantes. He hablado mucho de modelos. El modelo es lo que estamos entrenando para cumplir cierta tarea.
Y para entrenar ese modelo, o sea, hay una etapa que es de entrenamiento, una etapa previa, en la que, bueno, una vez que estamos conformes con la performance que ha tenido, que sabemos que está resolviendo el problema que nosotros queremos, lo podemos poner en producción y lo podemos empezar a usar. Y bueno, para esa etapa de entrenamiento lo que necesitamos son como datos, muchos datos generalmente. Por lo menos por ahora la cantidad de datos es bastante importante en lo que es Machine Learning. Y bueno, hablando y centrándonos en los datos, hay dos conjuntos grandes de los que son algoritmos de aprendizaje automático, que bueno, cuando se ven herramientas de IOPS, como mencionamos adelante, está bueno saber estas dos diferencias. Está lo que es el aprendizaje supervisado, en el que bueno, nuestros datos están etiquetados, hay un supervisor, un oráculo que ha visto esos datos previamente, conoce el problema y sabe cuál es correcto, cuál no. Entonces, bueno, con el aprendizaje supervisado podemos aprender tareas como clasificación de imágenes, entrenamos algo para diferenciar patos de perros, por ejemplo, y bueno, tenemos eso y a una nueva imagen se la damos y sabe que es un pato o que es un perro. Luego también están, esos son como categorías bastante discretas, pero también tenemos lo que son problemas de regresión en el aprendizaje supervisado, en el que, bueno, en vez de darnos una categoría específica, nos da un valor continuo, como puede ser una respuesta a la pregunta de qué temperatura va a haber en el día de hoy, ¿no? Por ahí viene. Luego, en contraste, tenemos el aprendizaje no supervisado, en el que nuestros datos no están etiquetados, lo cual sirve bastante para monitoreo, porque en realidad con tantas cantidades, en realidad no, el diferenciar se nos hace difícil. Entonces está bueno poder sacar información de ahí. En lo que es no supervisado se usan técnicas, por ejemplo, de clustering, en el que con tus datos vos podés empezar a generar conjuntos más específicos de datos que tienen similitudes o diferencias, y ahí va a empezar a destacar y sacar de información. O también lo que hay, que se usa bastante, es la parte de detección de anomalías, en el que, bueno, ante un dato nuevo, y con lo aprendido que he visto hasta el momento, que no sé qué es, pero sé que es lo bueno, puedo distinguir si ese dato es anómalo, viene con la tendencia o no. Bueno, retomando un poco la parte de las etapas y la evolución de nuestras necesidades en el monitoreo, ahora teníamos una cantidad enorme de datos que podría ser como nuestra Ferrari, y ahora conocemos un poco sobre Machine Learning y vamos a intentar, bueno, no chocar una Ferrari, dijo nunca el pelado Cáceres. Bueno, ¿qué pasó cuando nos intentamos interiorizar del tema y ver qué había en Internet? Pasó algo que no estábamos muy acostumbrados en otras áreas cuando buscamos información o proyectos, implementaciones públicas de otras áreas de Machine Learning. Está lleno de datasets, lleno de implementaciones. En este caso, esto fue lo más cercano que encontramos. Entonces, bueno, queremos que se vea un poco a lo nuevo del tema, a lo novedoso, y que más que nada han desarrollado este tipo de herramientas y técnicas las grandes empresas y no tanto está en la comunidad. Nos gustó también porque, claro, vimos que lo que se estaba implementando era mayormente chino, ¿no? Y mismo en China habían hecho el año pasado una conferencia específica de IOPS, como que se ve que se están como adelantando a la ola de lo que sería el resto. Y acá vemos también, en los últimos años, es aún más pronunciada la curva, seguro es mucho menor escala que Machine Learning, pero en los 2 últimos años ha incrementado muchísimo el interés en la gente en este tema. Bueno, venimos hablando de AIOps, comentarles un poco qué es. Primero, qué no es una herramienta, no es un producto, sino que es un conjunto de técnicas que buscan aplicar Machine Learning y Big Data al mundo de operaciones. Algo que nos causó un poco de confusión al principio, que veíamos mucho AIOps, pero también veíamos MLOps, que vendría a ser Machine Learning Ops, y es bien distinto. Machine Learning Ops lo que busca es acercar técnicas de DevOps, la metodología de DevOps, a equipos que están desarrollando Machine Learning. Ya muestra que Machine Learning se está desarrollando al punto que necesita DevOps, pero no es lo que vamos a enfocarnos hoy, que es al revés, traer el mundo de Machine Learning a operaciones, a nuestro mundo. Entonces, también resultaba natural que, dado el éxito que está teniendo y los buenos resultados que está teniendo en otras áreas, nosotros todo el tiempo estamos interactuando con Machine Learning en cualquier área de negocio o en la vida diaria. Si vamos a comprar al supermercado, seguro hay
empresas que están tomando nuestros datos para utilizarlos con inteligencia de luego. Entonces nos resultaba natural traerlo también a nuestro mundo de operaciones. Según un estudio de la consultora Gartner, dice que hoy en día las grandes empresas, más o menos un 5% de ellas han aplicado y han interiorizado técnicas de AIOps, pero que para el año que viene vamos a estar en 40% de las empresas grandes del mundo que ya van a haber interiorizado AIOps a sus herramientas. Algo que creo que se me escapó es que AIOps es Artificial Intelligence for IT Operations. ¿Por qué decíamos que aplicamos Big Data? Porque cumple con nuestro problema de monitoreo y de procesar estos datos, cumple con las 3B, famosas B de Big Data, de volumen, porque es una enorme cantidad de datos que recibimos de nuestro monitoreo, variedad, porque recibimos de múltiples fuentes, de múltiples niveles y en distintos data types que tenemos que procesarlo, y velocidad, porque es en tiempo real. Entonces, y otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que no viene a reemplazar ninguna de las herramientas que ya hemos interiorizado o agregado a nuestro stack en las fases anteriores, sino que las necesita porque va a ser el input, es la ingesta de estas técnicas de AIOps. Esto un poco mostrarles según lo que estuvimos investigando, mirando e imaginando de lo que podría ser como la integración de las herramientas de AIOps al resto de las herramientas que ya tenemos. Allá en la parte de los agentes sería como la ingesta de los datos, que puede ser, la idea es que sea agnóstico del vendor, del producto, que consuma datos de múltiples tipos y agentes. En la etapa de transformar y combinar datos, lo que va a hacer es eso justamente, es data aggregation, para dejarlos en condiciones para cuando los consume la etapa del análisis de los datos, donde están los modelos de Machine Learning propiamente dichos, y los va a utilizar para dos cosas. En primer lugar, para obtener los resultados de aplicarle el modelo y obtener resultados de mi sistema actualmente, y en segundo lugar, para entrenarlo y cada vez hacerlo mejor, más performantes a nuestros modelos. Toma datos, todo el tiempo está utilizando los datos nuevos que están entrando, al igual que todo el histórico que ha venido recibiendo, para mejorar los resultados de estos modelos. ¿Y a dónde va la salida? Cuando uno ejecuta estos modelos, la salida va a las herramientas que ya tenemos de IT, las herramientas de alertas, las herramientas de automatización de acciones. La idea es que las acciones, dependiendo de la salida de estos algoritmos, se tomen distintas acciones automatizadas. Y además va a ser lo que va a tomar como datos la visualización, pero estos datos capaz que van a ser un poco más enriquecidos de lo que eran antes. Y bueno, le venimos hablando de que bueno, aplicar Machine Learning nos va a ayudar al monitoreo, está bueno. Entonces, decirles específicamente en qué áreas nos puede dar beneficio para el equipo de operaciones. Primero que nada, una reducción de la cantidad de alertas. Está bueno porque podés entrenar modelos que te hacen alertas más específicas a la realidad de tu sistema, a la situación actual. Pero además, o sea, siempre va a haber una cantidad de alertas, eso es inevitable, o sea, a medida que va creciendo la complejidad de nuestro sistema, son muchas cosas que queremos ir monitoreando. Y está bueno poder reducir esas alertas para que las personas específicas que tienen que ir y atenderlos no se vean abrumados con esa tal cantidad. Entonces también podemos ir reduciendo las alertas a las que necesitamos enfocarnos en ese momento. Luego, también un siguiente paso en realidad es tratar de no llegar al momento de alerta, tratar de predecir si vemos una tendencia que va medio anómala, que vemos que que el modelo va a ir aprendiendo de que no es la situación real y deseada, ir y tomar acciones automáticas ante eso. Además, lo bueno de Machine Learning es que tenemos muchos silos como de información, tenemos mucha información de la aplicación, mucha información de la infraestructura, y la gracia es que podamos unir todo eso y tener una visión más general de lo que es nuestro sistema. Entonces, en eso podemos empezar a correlacionar métricas y poder llegar a encontrar las causas de errores, el problema raíz que estamos teniendo.
Y bueno, por último, una vez que estamos bastante conformes en realidad como con toda la aplicación de Machine Learning, estamos viendo que tenemos resultados, en realidad también está bueno ponerlo a prueba y que empiece a tomar decisiones automáticas. No tiene que ser una acción específica, sino que dependiendo de la situación que nos llevó ahí, con las alertas que vamos teniendo, que vaya decidiendo él qué acción puede tomar. Bueno, un poco, como ir un poco más específico, entonces cómo lo podemos ir aplicando. Una bastante fácil es como la detección de anomalías en el monitoreo. Horas pico en las que vemos que tenemos un aumento en lo que es los consumos, esos no considerarlos, y cuando es un momento que en realidad que no se está esperando eso, poder alertarlo. Luego, lo de... Sí, también se puede, estos algoritmos de detección de anomalías, lo interesante es que se puede tomar cada métrica por separado y ver el tema del throughput o cantidad de requests que nos llegan, o podemos, hay algoritmos un poco más complejos que pueden tomar varias métricas y detectar esas anomalías que no dependen solamente de una, sino que tales métricas, tales valores de métricas capaz que independientemente no son valores anómalos, no son valores raros, pero con esta otra métrica sí, y entonces ahí obtenemos bastante más información valiosa. Y bueno, luego también, como hablábamos hace un poco, el tema del clustering, también empezar con toda esa información de logs que tenemos, empezar a agruparlos en logs que son similares y atender a esos problemas, y ya una vez que atiendo uno puedo ir y atender los siguientes. Y además, ya que tenemos esos conjuntos de datos similares, los conjuntos que no entran en esas categorías, está bueno también revisarlos y ver qué se puede sacando de ahí. Y después al final también como un ejemplo que encontramos ahí que utilizan Machine Learning en Azure, porque nosotros estamos hablando de aplicaciones y capaz que también métricas correlacionarlas con los servidores, pero también podemos ir a lo más específico que es el hardware. En Azure, por ejemplo, tienen implementado que un algoritmo para ver si el disco va a fallar o no, y en caso de ser un candidato a falla, lo sacan de producción, empiezan automáticamente una migración de todos los servicios que deben estar en ese servidor, que pueden ser de las distintas categorías que presentan, y hacerle ya directamente pruebas de performance y para ver si ese disco, llega a fallar, lo sacan de producción, si no pueden volver a meterle información ahí. Y bueno, entonces, realmente qué es lo que estamos necesitando si queremos nosotros empezar a aplicar algo de técnicas de Machine Learning en nuestras empresas, organizaciones. Obviamente hablamos de una cantidad, los datos son importantes y la cantidad, pero también necesitamos la calidad. O sea, tenemos que trabajar con datos que conocemos están bien, porque obviamente si nuestros datos no son representativos a los problemas que vamos a tener, no vamos a obtener soluciones de eso. También, obviamente, está bueno tener un conocimiento, o sea, el conocimiento del problema y de los datos que estamos trabajando, hay que tenerlo. Y después hay como un balance ahí entre lo que son herramientas que pueden ser propietarias, algoritmos propietarios, porque ahora hay bastantes empresas que se están dedicando a full a esto, o sea, ofrecer soluciones de AIOps a grandes empresas, o ir y meterse a lo que es open source y ir y jugar por ahí también. Y bueno, entonces creo que como para que no se queden con la idea de que capaz que son grandes empresas las que están invirtiendo en esto, las que necesitamos mucho de datos y cosas. Bueno, en realidad creo que cualquiera se puede acercar y lo podemos empezar a implementar acá. No necesariamente tenemos que esperar a que salga el boom en otro lado para ir como metiéndonos a jugar en el... no sé. Y capaz, al igual que hace 5 años apenas se escuchaba hablar de DevOps acá o estaba empezando a surgir, ¿quién dice si ya estamos arrancando este evento por primera vez en Uruguay? ¿Quién dice si en otros años no tenemos acá mismo varias experiencias de casos de éxito de AIOps también? Creo que como nos soltemos partecitas por los nervios, pero bueno, ahí vendría si quieren hacer algunas preguntas o podemos verlas después.